Estamos en Alajot Shabbat, en el capítulo Siman Reish Samach Aleph. Vimos ampliamente el tema del horario de la entrada del Shabbat, de la salida del Shabbat. Vimos la opinión de Rabbeinu Tam y los que apoyan su opinión de cómo es el tema de la finalización del día. Vimos la opinión de los Geonim, y a pesar de que el Shulchan Aruch adopta la opinión del Rabbeinu Tam, históricamente la adopta en su totalidad, tanto para la entrada del Shabbat como para la salida del Shabbat, ya vimos que los poskim, la Mishnah Berurah también los trae, que no están de acuerdo con el Shulchan Aruch y opinan de que, a pesar de que según el Shulchan Aruch la Shkia empieza mucho más tarde de lo que nosotros acostumbramos, prácticamente una hora más tarde, nosotros adoptamos la halajá como la otra opinión de que la Shkia, que el ocaso es lo que nosotros llamamos hoy en día la Shkia, cuando ya vemos que el sol baja y no mucho más tarde, y eso es para la entrada del Shabbat. Y cuando nosotros hablamos de Tosefe, del agregado al Shabbat, entonces tenemos que hablar del horario anterior a la Shkia, a lo que nosotros llamamos hoy en día la Shkia, que adoptamos según la halajá. El Shulchan Aruch nos dice respecto al Tosefet, él utiliza el término que ese tiempo, ¿sí? Que de Tosefet, el que lo quiere lo puede hacer Tosefet, lo puede agregar antes de que llegue Shabbat. Y la Mishnah Berurah dice que lo haga por medio de la palabra, o sea, no solamente que lo piense, que él quiere recibir con anterioridad del Shabbat, quiere agregar de Hol a Shabbat, sino también que lo diga con las palabras, que lo diga. ¿Qué? Shehu mekablo alav leshem tosefet Shabbat o le da mirat baruchu. ¿Qué? Entonces, las mujeres, como ya dijimos, reciben el Shabbat cuando prenden las velas, y que en nuestros horarios generalmente, salvo Yerushalayim y otros lugares, generalmente son como 20 minutos antes de la Shekiah. ¿Okay? En Yerushalayim es casi el doble, es como 40 minutos antes. Aunque también en eso hay un poco de discusión, qué significa la costumbre de Yerushalayim, si la costumbre de Yerushalayim es en todo Yerushalayim o solo en la ciudad vieja, o si eso obliga o no obliga exactamente. El tema es de recibir Shabbat con anterioridad. Las mujeres lo hacen de esa forma. Los hombres que generalmente no reciben Shabbat con el encendido de las velas, lo reciben de otra forma. ¿Cómo? Diciendo, yo recibo sobre mí la Kedushá del Shabbat. ¿No? ¿Sí? O sea, aquí, por ejemplo, en Mahon Meir hacen Minjá, y cuando termina Minjá, en lugar de empezar con Lejun Eranená, inmediatamente dicen Boi Beshalom Ateres Balá, dicen Boi Kalá, ven la novia, y de esa forma reciben ya el Shabbat. Tenemos que pensar, que lo estamos recibiendo. Eso es básicamente lo que está diciendo, que estoy recibiendo el Shabbat. Entonces, por supuesto que el que no entiende lo que está diciendo, entonces no lo entiende. Pero el que sí lo entiende, entonces sabe que eso es lo que está haciendo. Está recibiendo el Shabbat en ese preciso momento. Y eso es una muy buena costumbre, que no lo hacen en todos los lugares, o en muchos lugares, o en la mayoría no lo hacen, pero yo creo que sería una muy buena costumbre que se debería adoptar. Porque generalmente la mayoría de las sinagogas se hace minjá muy cerca de la Shkia, muy cerca. Y quedan muy poquitos minutos para que se pueda llegar al Ejadodí a tiempo antes de la Shkia. Es como más de que si vamos de acuerdo a Rabbeinu Tam no hay ningún problema, porque todavía tengo mucho tiempo, pero si vamos de acuerdo a lo que nosotros fijamos como la halajá,
que es que la Shkia es la primera Shkia como nosotros acostumbramos, entonces sí, que la persona diga, no sé, la persona salió de su casa, entonces si ya hizo minja, por ejemplo, entonces que unos minutos antes de la Shkia, que diga, Areini mekabel alay kedushat Shabbat, yo recibo sobre mí la kedusha del Shabbat. O Areini mekabel alay, o recibo sobre mí tosefet mejol al kodesh, el agregado de hol al kodesh. O sea, no me llame, eso se puede decir en el idioma que uno quiera, como quiera, pero básicamente ese es el concepto de la halajá. ¿Qué? La Mishnah Brura dice que el shiur, la medida del agregado, en total, con Ben Hashmashot, es más o menos media hora. Más o menos en total. O sea, entonces Ben Hashmashot dijimos que, bueno, ahí también tenemos discusión cuánto es exactamente Ben Hashmashot. Digamos el Ben Hashmashot más cortito, que dijimos que cuántos minutos son, 13 y pico, 13 y medio. Entonces 13 y medio, casi 15 minutos. Entonces, otros 15 minutos antes de la Shekia. Entonces con eso ya hicimos... ¿En qué horario está el Jalodí? Jalodí depende en cada sinagoga cuando se les Sí, claro, pero hay gente que... Mire, yo le digo que en general el Jalodí en la mayoría de las sinagogas es ya cuando ya se hizo la Shkia, ya es demasiado tarde. Ya no es horario de Tosefet. Por eso hay que decirlo antes. Pero hay sinagogas que lo hacen terminado mija Sí. y está de día todavía, así ya se va, ya. O sea, todavía está el sol, todavía no se pone. ¿Está bien? Eso es lo ideal, mejor. Tiene que hacer caso, por ejemplo, en vez de gimnasia que yo voy, se hace, igual usted dice que hacen la minja muy perto de la Shekia, y ya, luego enseguida ya empiezan lo Kabbalat Shabbat. Sí, pero no tiene como saber. Pero lo que pasa que, por ejemplo, la primera parte de Kabbalat Shabbat son capítulos de Lejun Eranenav, y ahí no hay palabras de que tú estás recibiendo Shabbat. Son capítulos que se dicen como Kabbalat Shabbat. Pero aquí estamos diciendo que uno tiene que decir mamash, que él está recibiendo al Shabbat. Entonces, si yo digo voy kalá, te estoy diciendo, ven novia, que te estoy recibiendo el Shabbat. ¿Qué? Dejalo de likrat kalá, penei Shabbat nekabelá. Sí, vamos a recibir el Shabbat. Esas son exactamente las palabras. La primera parte para del Kabbalat Shabbat, para recibir mismo el Shabbat sería dejado de Najón. O lejadodí, vamos a ver. O Mizmor Shir Yom Shabbat. O que ya empezaste Arvit. Baruj et Hashem Mevorach. Entonces, si empiezas Arvit, ya ¿qué es Arvit? ¿Arvit de qué? De Shabbat. Pero siempre hacen un espacio, hacen el Hadodí, luego hacen un shiur y luego después... Está bien. Eso ya no es problema. Después, que hagan lo que quieran. Nosotros estamos hablando solamente de recibir el Shabbat con anterioridad. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Entonces, aquí la Mishnah Brura trae una síntesis del tema y dice que el Shulchan Aruch trajo la opinión de Rabbeinu Tam y los que apoyan su opinión, pero muchos poskim, rishonim, opinan, y también el Gaon de Vilna aceptó sus opiniones, que Ben Hashmashot no empieza como dice Rabbeinu Tam, básicamente como una hora después de lo que nosotros tenemos, sino empieza inmediatamente en el comienzo de la Shekiah, cuando es el comienzo del ocaso, cuando básicamente el sol se esconde de nosotros. ¿Qué? Y eso tarda lo que dijimos antes, ¿sí?
13 minutos o 18 minutos, y después ya salen las primeras 3 estrellas, y eso se considera noche Mina Torah, según la Torah, para todos los asuntos. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos en ese tema. Y en el momento que llegó el horario de la Shkia, no hacer ninguna melajá, como ya hemos estudiado. Ya todo tiene que estar listo, preparado para Shabbat. ¿Qué? Y afilo hacer melajot de mitzvah, como prender velas o poner la plata para la comida. Bekitzur, todas esas cosas que ¿verdad? Son mitzvah, ya tenemos que abstenernos y de hacer todo eso antes de la Shkia, porque después ya entramos en la discusión. Hasta de que según Rabbeinu Tam en un principio no sería problema, pero según muchos de los poskim sí es problemático, y aquí ya estamos entrando en una discusión si sí estamos haciendo melajá en Shabbat o no estamos haciendo melajá. Esto no es un juego, esto es algo muy serio, y por ese motivo, leja tejilá, hay que tener mucho cuidado de no esperarse hasta último momento en el tema de prender las velas y de preparar las luces y poner la plata y preparar el agua caliente. Todas esas cosas hay que hacerlas con tiempo, especialmente en esta época invernal donde Shabbat empieza temprano. Ahora ya Kadosh Hu nos está dando 2-3 minutos cada Shabbat, un poquito más. Ya nos está dando unos descuentos momentáneamente, si ahora empezó a subir. 10 minutos, mija. Ya se nota, mejor. Deja 10 minutos. Mejor. ¿Qué? La Mishnah dice por eso de que el que puede abstenerse de melajá media hora antes de la Shekiah, o por lo menos 20 minutos antes, como nosotros acostumbramos con el tema del encendido de las velas, eso es lo ideal. Y después en Motzei Shabbat ya el tema ya es un poco diferente, porque aquí ya estamos hablando de sacar el Shabbat. Y aquí sí, hay que ver, ¿sí? Tratar de sacar el Shabbat en el horario que sea más seguro para todos, que ya no es Shabbat. Y por eso aquí ya tomar en cuenta la opinión del Shulchan Aruch y de Rabbeinu Tam ya es algo más fuerte, de sí tomar en cuenta su opinión. ¿Okay? A pesar de que ya hemos dicho de que aquí en Eretz Israel la costumbre no es como Rabbeinu Tam, ni en la entrada del Shabbat, ni en la salida del Shabbat. Aquí la costumbre más arraigada es la de los Geonim, y por eso, básicamente media hora después de la Shekiah, ya también salieron las estrellas, y también ya hicimos Tosefet, así lo agregamos unos minutos más, y con eso ya estamos hechos. Según Rabbeinu Tam hay que esperarse todavía más. Un poco más, una media hora más, un tiempo más, para poder salir de toda duda. Y el que puede, en Motzei Shabbat, adoptar la opinión de Rabbeinu Tam, de Metzuyan, es algo muy bueno. Tov. ¿Hace la Abdalá en la sinagoga? ¿Cómo puede hacer? La Abdalá en la sinagoga sirve para las personas que no van a hacer Abdalá en sus casas, o que no tienen que les haga en sus casas, y está bien, no hay problema. A diferencia, por ejemplo, del Kiddush, ya les comenté de que en la Chutz La'aretz hay una costumbre de hacer Kiddush en la sinagoga en Shabbat. Esa es la costumbre. A pesar de que la halajá es de que el Kiddush hay que hacerlo con la seudá, con la comida. Si se hacía un poquito fuera, se ponía algo de comer y se hacía Kiddush. Najón, el problema es de que lo que ponen de comer no es seudá. Sí, porque pastelitos no es seudá. Seudá es lavarse las manos, o sea, netilat yadayim con pan. Pero esa es la costumbre. El Shulchan Aruch dice que él no está muy de acuerdo con esa costumbre, pero yo no sé qué hacen los faradim en Chutz La'aretz, pero los ashkenazim sí lo hacen. Pero para que ese kiddush no es suficiente, y ese kiddush
no me saca de Jehová y cuando vuelvo a la casa tengo que hacer otra vez Kiddush. Sobre eso no hay ninguna duda. Afilo el que hizo Kiddush en el Bet HaKnesset, ese Kiddush no le sirvió. Tiene que volver a hacer Kiddush en su casa con la Seudá. Pero Abdalá no, porque Abdalá no hace falta con Seudá. La halajá no exige hacer Seudá, Abdalá bimkom Seudá. Y por eso si yo hice, por ejemplo, Abdalá en la sinagoga, terminó Arbit, hice Abdalá, puse Kavaná del Abdalá, hice aquello de Jehová a las personas que quisieron salir de Jehová, ya está. Ya cuando vuelvo a la casa no necesito hacer Abdalá. Pero eso es con la condición de que, por ejemplo, el que escuchó la Abdalá puso Kavaná de que quiere salir de Jehová con la Abdalá. Pero si yo estaba en la sinagoga y escuché la Abdalá, pero digo, yo igual tengo que, cuando vuelva a mi casa, tengo que hacer la Abdalá a mi esposa o a la familia. Entonces, él no puso intención de salir de Jehová. Esa Abdalá no le sirvió. No es para él. Sigue Shabbat. ¿Eh? Sigue Shabbat. No puede hacerlo en casa. Claro, Puede hacerlo en casa. Y en el tiempo, o sea, cuando ya es la esquía, y Sí. entre la Abdalá y la esquía, no se No, la Shkia todavía no. no se puede hacer Melajá, no. No, nosotros por lo menos después de la Shkia, el sábado en la noche, nos tenemos que esperar por lo menos media hora después de la Shkia para poder empezar a hacer Melajá. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo horario. O sea, pone aquí que el mínimo horario serían en un principio 13 minutos y medio. Pero tenemos una opinión que dice que son 18 minutos. Entonces estamos hablando de hacer Melajá en Shabbat. Entonces ahí va a dar que tenemos que adoptar la opinión más fuerte. Y por eso nosotros prácticamente, como van, menos Rabenutam, tenemos esa media hora de espera donde ya va a dar, pasaron 20 minutos y también agregamos algo más, o sea, agregamos unos minutos más y esos minutos más ya se consideran también Tosefet, agregado. Así como agregamos a la entrada, agregamos en la salida. Y después de eso podemos hacer Abdalá. Ya, la señora que está en la casa, vamos a ver. La señora que está en la casa y está esperando que regrese el esposo y ella ya quiere empezar a ordenar, lavar los platos, a ya sacar todas las cosas que se usaron en Shabbat, ella lo puede hacer, pero antes de eso tiene que decir Amavdil ben Kodesh Lechol. ¿Sí? Sin Shem Hashem, sin el nombre de Hashem. El hombre no lo tiene que decir ¿por qué? Porque ya dijo en la Shemona Esre Atajonantanu. Ya dijo Atajonantanu, ya hizo Abdalá. Entonces, esa Abdalá sirve, pero no sirve para comer. Si yo hice Arbit, hice Atajonantanu, y ahora llegué a la casa y tengo hambre. Y digo, bueno, voy a comer algo antes de hacer Abdalá. No, tengo que hacer Abdalá y luego sí. Afino en Yom Kippur. Sí, en Yom Kippur generalmente cuando llega el horario del Abdalá de Yom Kippur tenemos hambre. Generalmente, la mayoría de la gente tiene hambre. Sí. Entonces, hasta comer hay que primero hacer Arbit. Generalmente se hace también Kiddush Levaná y después Abdalá, así que todavía hay que pasar unos minutos más para poder comer. Y el atajo Nantanu no vale para hacer melajá. Tienes que esperar a la... Sí vale. Vale. Para melajá sí. No vale para comer, pero sí sirve para melajá. Melajá sí. Si yo hice Arbit, hice Atajonantanu y yo vivo lejos de la sinagoga y yo dejé el coche en el estacionamiento, puedo agarrar el coche y viajar. Y hacer la Abdalá en mi casa. Y hacer la casa. Porque ya dije Atajonantanu. Ya. Si me olvidé Atajonantanu en la tefilá, tengo que decir Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol. O sea, no puedo agarrar el coche directamente, sino que tengo que decir Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol, como la señora tiene que decir Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol en la casa si ella quiere empezar a lavar la ropa o hacer alguna otra melajá. ¿Ah? No. Allá, y en este seif, el Ramá nos dice la halajá
¿Desde cuándo podemos hacer Tosefet? ¿Qué? Y ya estudiamos. ¿Sí? Por ejemplo, en Hanukkah estudiamos que si yo quiero adelantar el encendido de las velas un poco más temprano del horario oficial, que es la salida de las estrellas, lo puedo adelantar. ¿Pero qué es lo máximo que puedo adelantar? ¿Desde qué hora? Plaga Minja. ¿Sí? Plaga Minja. 1h15 antes de que se hace de noche. Antes de eso ya es demasiado temprano. La pregunta es, ¿qué pasa aquí cuando yo quiero adelantarme y recibir Shabbat con anterioridad? ¿Cuánto tiempo antes de que empiece Shabbat puedo recibir Shabbat? Entonces dice Ramá, Agav Imrotzele Agdim. O sea, lo que dijimos antes de Tosefet Shabbat, ¿sí? De 20 minutos, media, o sea, cada uno de acuerdo a lo que dijimos. Eso es de acuerdo a lo que dice el Shulchan Aruch, lo que dicen los Aharonim, pero eso es el tiempo bueno para agregar antes de que empiece el Shabbat. Pero si yo quiero recibir todavía más temprano, ¿cuánto más temprano puedo recibir? Dice el Ramá, si la persona quiere recibir el Shabbat desde Plaga Minja, que es 1h15 zemanit antes de que empiece el Shabbat de la noche, a Reshut Beado puede. O sea, no es necesario. Entonces, el Shabbat no tiene que ser tanto tiempo, no tiene que ser 1h15, ¿sí? Con que haya sido cuarto de hora, o 20 minutos, o media hora, ¿sí? Teóricamente, entonces el Shabbat podría ser a filo 1 minuto. 1 minuto. ¿Sí? Si yo recibí Shabbat un minuto antes de la Shkia, entonces le robé al viernes 1 minuto. ¿Ya? ¿Mejor? El Amá, ¿sí? No seas tan tacaño, ¿no? No le des solo 1 minuto al Shabbat, dale un poquito más. ¿Sí? Entonces, ahí vienen ya los minutos agregados. Pero demasiado temprano, dicen Jajamim, tampoco no es bueno. ¿Por qué? Porque todavía estás muy distante de la entrada del Shabbat. Y el horario que más o menos nos conecta con el Shabbat es ese horario especial de Plag Aminja. ¿Qué? Y en el momento que la persona recibió Shabbat desde ese horario, entonces ya no puede hacer melaja. ¿Sí? A pesar de que él vea que a su alrededor todos todavía están en la mitad de los preparativos de Shabbat, si él dijo las palabras Areni, Mekabel, Alay, Ktushat Shabbat, yo recibo sobre Ktushat Shabbat, él ya personalmente no puede hacer melaja. Le quiere pedir a otro que le haga lo que él no hizo. Esa es una buena estrategia para dejar de trabajar. Ya no puedo, mi amor, ¿qué puedo hacer? Ya recibí Shabbat. No puedes hacer. Bueno, lo hago yo, está bien. Se podía hacerlo después de Abdalá. Después de Abdalá hacer eso. Toda la semana. No, estás hablando en la entrada del Shabbat. Sí, en la entrada. que hacerlo después de Abdalá. Es como una vez alguien dijo, ¿sí? Hay una discusión, Shacharit y Minja son tefilot obligatorias, Arvit hay discusión, y la halajá es de que Arvit es Reshut, que en un principio es una tefilá que no es obligatoria, pero nosotros la recibimos como obligatoria. Y alguien dijo, ¿quiénes son nosotros? Los hombres. ¿Por qué? Porque el horario de Arvit es el que en general el hombre se quiere escapar de la casa. Porque hay que venir a los niños. Mi amor, lo siento mucho, me tengo que ir a Arvit. Perdóname, con mucho amor quisiera ayudarte, pero no puedo, tengo que irme a Arvit. ¿Qué puedo hacer? Entonces, el Arvit es un invento masculino. Nada, está, es una broma. Se está grabando. ¿Sí? El problema es con las mujeres que le dicen al esposo, sí, pero en esta ciudad hay Arvit a las 8, a las 9, a las 10, así que por favor,
te quedas a ayudarme aquí con los baños de los niños y te vas a Arbit a las 9, por favor. No es puesto. ¿Eh? No es puesto. No quieres salir demasiado tarde, ¿no? Hace mucho frío ya. Tanto trabajo, otra vez más trabajo. Entonces, antes de Plaga Mija, ¿cuánto tiempo antes vuelvo a recibir el Shabbat? No. Plaga, mija. No, antes no. No, Antes No, no. el Ramadán. El Rama dice, sí. ¿Qué? Y la Mishnah Berurah dice claramente, Avalim kibel alav Shabbat kodem plaga minja, si una persona recibió Shabbat antes de plaga minja, en bekabrot klum, o sea, no sirve. O sea, recibir Shabbat antes de plaga minja es nada. Es nada. Los sefaradín también. Sí. Aunque vi que hay alguna opinión que dice que se puede recibir Shabbat con más anterioridad, pero a la Jalemase, antes de plaga minja, no se considera el horario para recibir Shabbat. ¿Qué? Y por supuesto, como ya estudiamos, plaga minja es relativo, depende de la época del año, cuánto tiempo es, etc. En verano el horario es más largo, en invierno es más corto, etc. Pero el término alágico de plaga minja es 1 hora y cuarto zemanit antes de Shabbat, kilo antes de la noche. etc. Y ya explicamos de que esa es la opinión de Rabbi Yehuda, que según Rabbi Yehuda, el horario de Minja Ketaná comienza 2 horas y media antes de la noche. Y según Jajamim, desde ese horario hacemos Minja Ketaná y hasta que se hace de noche podemos hacer Minja. Y luego empezamos con Arbit. Según Rabbi Yehuda, el horario de Minja Ketaná de 2 horas y media se divide por la mitad. En la primera, 2 y medio dividido 2, 1 y cuarto. En la primera hora y cuarto puedo hacer minja, pero ya en la segunda hora y cuarta ya es horario de arbit. No puedo hacer minja. ¿Sí? Según Rabbi Yehuda. Y el Shulchan Aruch dice, alajá le maaseh, la Gemara dice. Entonces, ¿como quién es la alajá? ¿Como Jajamim o como Rabbi Yehuda? Respuesta. El que quiera adoptar la opinión de Jajamim, adelante. Y el que quiera adoptar la opinión de Rabbi Yehuda, adelante. Entonces, si yo quiero hacer arbit 1 hora y cuarto antes de que oscurece, puedo hacer y salgo Yedei Jová, salgo por obligación según la opinión de Rabbi Yehuda. Y como ya les dije en alguna oportunidad, eso es algo que hace mucha gente aquí en Israel en verano, que adelantan la tefilá de Arbit al horario de plaga minja, para que no se les haga tan tarde Shabbat, para que puedan hacer Kiddush y la Seudá con los hijos, cuando están todavía más despiertos, más tranquilos, y que no se haga tan tarde. Pero esas personas tienen que hacer minja más temprano. O sea, tienen que hacer minja en la primera hora y cuarto. O sea, no se puede hacer minja y arbit después en el horario de plaga minja, porque si haces así te estás contradiciendo. O sea, por un lado lo consideras como horario de arbit, según Rabbi Yehuda, y por otro lado, según Jajamim, todavía es horario de minja. Entonces, bueno, voy a hacer minja y arbit uno detrás del otro. Sí, minja de acuerdo a Jajamim y arbit de acuerdo a Rabbi Yehuda. No, tienes que decidirte como quién vas, o como Jajamim o como Rabbi Yehuda. Vadai que el mismo día es muy problemático. Hay quienes opinan que afilo en general uno tiene que tomar una opinión, o Jajamim o Rabbi Yehuda. Pero hay muchos poskim que dicen de que si yo quiero un día hacer como Rabbi Yehuda y a los 3 días hacer como Jajamim y después volver como Rabbi Yehuda, depende de mi necesidad, no hay problema, se puede. Pero el mismo día, para que no haya una contradicción interna, entonces ahí no hay que optar por eso. Y por eso en esos minyanim especiales que reciben Shabbat con anterioridad desde el horario de plaga minja, entonces calculan el horario para que hagan minja en la primera hora y cuarto y que arbit ya lo hagan en la segunda hora y cuarta, que ya es el horario de arbit según Rabbi Yehuda.
lo único que esas personas van a tener que volver a repetir es Kriyat Shema. Porque Kriyat Shema, Arvit, pueden salir de Jehová, porque según Rabbi Yehuda ya se considera de noche, entonces ya es horario de Arvit. Pero el Kriyat Shema, dice Meforash la Torah, que tiene que ser el horario cuando nos vamos a acostar. Y cuando nos vamos a acostar es cuando salen las estrellas, ¿sí? Y por eso el Kriyat Shema que yo hice tempranito no me sirve. Tengo que volver a hacer el Kriyat Shema ya cuando es seguro totalmente de noche. ¿Sí? Pero todo lo demás no hay problema. Puedo hacer Kiddush, ¿sí? En los lugares donde hacen tefilá temprano, entonces se ve como las personas con sus niños regresan de la sinagoga después de que terminaron Arvit y la gente está yendo a la sinagoga para hacer minja. O sea, los que hacen en el minyan normal o más tarde. ¿Sabes? Tov. Muy bien. Entonces, todo este tema de horarios es cuando una persona conoce los horarios, sabe los horarios, se arregla. ¿Qué hace una persona que no es experto en todo el tema de los horarios? Y no tiene reloj, y no tiene cómo... ¿Sí? ¿Cuál es la plataforma para poder recibir Shabbat? ¿Cómo lo hace? Entonces dice el Shulchan Aruch, la persona que no es experto en este shiur, en este horario, entonces, como que tiene que recibir Shabbat en un horario que seguro cuando él mira, él ve que todavía es de día. Para no entrar en problemas de Hilul Shabbat, dice el Shulchan Aruch que prenda las velas Be'ot Shashemesh Berosh Eilanot, cuando todavía él ve que el sol está por encima de los árboles, o sea, cuando seguro todavía no fue la Shkia. ¿Seder? Eso es en un día soleado. ¿Y qué pasa en un día nublado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces el Shulchan Aruch dice que tenían una estrategia natural. Yadlik she'atarnegolim yoshvim al hakorah mibeod yom. Los que viven en el campo y tienen gallos, los gallos se ponen encima de las, ¿cómo se llama? De las maderas, de las cercas, en ese horario. Entonces, cuando los gallos se ponen ahí, eso significa que ya es el horario para recibir Shabbat. Entonces, ya vemos aquí que los gallos nos avisan a la mañana. La braja no ten la sejvi binal abjim benyom ubelaila. Que es para diferenciar entre el día y la noche, no solamente en el día, sino también en la noche, mañana. Según esto, que los gallos, ¿sí?, nos avisan eso. Pero eso es cuando está en un lugar donde hay gallineros. Y si no hay gallinas, ¿qué hace? Y si está en el campo donde no hay gallinas, dice el Shulchan Aruch que prenda en un lugar donde hay cuervos. Que los cuervos también tienen un reloj incorporado, ¿sí? Y acá dice que cuando los cuervos están también ahí sentados, ¿sí? Entonces si no hay gallinas, cuervos. Y si no tengo ni gallinas ni cuervos, bueno, múdate a otro lugar porque no tienes... No vas a estar cuando empieza el Shabbat. Entonces, Sahara, Los pájaros. Los pájaros cantan al amanecer y al anochecer. Cualquier día, no Sí, es impresionante cuando
Depende de los lugares, pero hay lugares cuando es la Shkia, el ruido de los pájaros es fuertísimo. Aquí en el Majón Sí. hay un árbol aquí detrás Sí. que al amanecer y al anochecer escucha, es un estruendo creo que son estorninos, son estacionales, no están siempre, pero es increíble. A veces vas por el patio y es una sinfonía famosa. ¿Ya fe? Chao. Bueno, Baruch Hashem, hoy en día tenemos calendarios, tenemos aplicaciones, Baruch Hashem. Sí, no necesitamos ni de los gallos ni de los cuervos. Tenemos aplicaciones cuerváticas. Yo. Kadima. Seif Dalet, dice el Shulchan Aruch, Ahar Aniat Barhu. Si uno está en la sinagoga y empezaron Arvit, y ya se empezó Arvit, Barhu et Hashem HaMevorach, ya empezaron Arvit. A pesar de que todavía es de día, como dijimos en los ejemplos anteriores, En Me'arvim be'en tomrim mishum deu kable Shabbat ale. Dice el Shulchan Aruch, desde ese momento para ti ya es Shabbat. Afilo que todavía es de día, afilo que todavía tienes bastantes minutos para poder hacer alguna melajá que se te olvidó. El momento que tú dijiste Barhu significa que empezaste Arvit. Si empezaste Arvit es la tefilá de la noche. Y si empezaste la tefilá de la noche significa que tú ya estás en Shabbat. Y por eso no tienes que hacer ningún preparativo para Shabbat. Como dijimos antes, Eruv, Atmaná, etc. Eso dijimos que se puede hacer en Ben Hashmashot si no recibiste Shabbat. Pero si ya recibiste Shabbat, ya lo recibiste. Ya estás adentro. No tienes cuando dices Barejún, ni siquiera tienes ya que pensar. No, ya estás ahí. Ya estás adentro. Barjú básicamente de facto es, oficialmente, ya recibí Shabbat. ¿Qué? Muy bien. עכשיו, y dice el Bet Yosef, el Shulchan Aruch, לדידה נווה אמירת מזמור שיר ליום השבת. כעניית ברחו לדידו. Nosotros que acostumbramos a agregar todos esos capítulos que hoy en día denominamos Kabbalat Shabbat, y que sepan, esto hay que saberlo. Todos esos capítulos que nosotros decimos antes de Barjú, antes de Arvit, ¿desde cuándo se empezaron a decir? ¿Saben? Desde la Liga Kadosh, de esa fe. Esos capítulos cuentan de que los Jajamim en Tzfat salían a la calle, al campo, a recibir a la novia, al Shabbat, Lejadodi Likrat Kala. ¿Qué? Pero antes, ¿no? Antes, ¿qué era Kabbalat Shabbat? Arvit, Barjú et Hashem HaMevorach, eso era recibir el Shabbat con Arvit. ¿Qué? Una vez leí o escuché o estudié de que por ese motivo los Ashkenazim acostumbran, ustedes saben, ustedes entran en una sinagoga sefaradí, ¿dónde se hace la tefilá? ¿Dónde está el Sheliach Tzibur, el Hazán? En el medio. Está ¿cómo se llama? La Bimá, en el medio está el Hazán y alrededor está el público. Cuando uno entra en una sinagoga ashkenazí de Mahon Meir, ¿dónde está el Hazán? Adelante. Lo que se llama el Amud. Ahí hace tefilá. Y en la Bimá, ahí solamente se lee la Torah. ¿Qué? Ya. Hoy en día, como hay muchas comunidades mezcladas, ¿sí? Entonces también hay muchos ashkenazim que hacen tefilá con sefaradim, entonces por eso hacen tefilá en la bimá donde hacen los sefaradim. Pero oficialmente la costumbre en las sinagogas ashkenaziot es de que haya lo que se llama el amut
hasta adelante, ¿sí? Como de que los asientos están y no están así en cuadrados, sino que están derechos. Ya fue. Allá. Cuando uno va a una sinagoga ashkenazí, va a ver que el Kabbalat Shabbat no lo hacen adelante, sino que lo hacen en la bimá, donde se lee la Torah. Lama. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen donde se hace la tefilá? Entonces, yo una vez escuché, o leí, de que el motivo es que quede claro que esto no es parte de la tefilá, es un agregado. Y luego en Arbit se va adelante. Bedio. Sí. ¿Conocían eso? ¿Lo escucharon? No sabía por qué. ¿Eh? No sabía por qué. Entonces, ese es el motivo que yo una vez escuché. No sé bien la fuente, no sé si es el nombre del Gaón de Vilna o no sé, ¿sí? Pero que para que quede claro que esto no es parte oficial de la tefilá, sino que es un agregado, entonces se hace en el lugar donde no oficialmente se hace la tefilá, que es la bimá, donde generalmente se lee la Torá, y Arbit ya nos dirigimos adelante al Amud, y ahí empezamos con el Arbit. ¿Sabes? ¿Y por qué alguien le hace, los Ashkenazí lo hace al frente, Amut, y los Faradim lo hacen en el Arbit? ¿Son influencias de los...? Sí. Son influencias de los reformistas, así dicen por ahí. Sí, no, meme. Meme. Porque en las sinagogas reformistas empezaron a quitar el Amud adelante y adoptaron más la estrategia de las iglesias. Al frente. Sí, entonces, Kitsu. Entonces por eso se quiso también adoptar una forma de que en la sinagoga no sea exactamente igual como hacían en la iglesia. Pero otra vez, esos problemas los tienen solamente los Ashkenazim, porque los Sefaradim no tenían ese problema y por eso ellos hacen tefilá en la bimá, en el centro, sin ningún problema. Todos esos problemas son Ashkenazim, no Sefaradim. Aquí se hace la bimá también. Los jueves se hace... Sí, pero yo creo que lo hacen más que nada por la acústica, que no es muy buena. Sí, Porque el que está delante... Pero hay es muy difícil escuchar. un Hassan Ashkenazí que sí, él va allá adelante y después cuando lee la Torah viene atrás. Hay uno que viene cada tanto, cada Shabbat viene. El que va adelante. No, la Torah sí se lee, ¿no? Sí, la sí, Torah pero, todos leen en el centro. Todos, en general, el oficial se reza en el medio de la vida. ¿A quién? Pero hay un Hassan que sabe venir antes del Shabbat y si va adelante que empieza así. ¿A quién? Pero en general la mayoría hacen Kabbalat Shabbat en la... Sí. En el centro. Sí, en el centro. Sí. Los jueves es desde la MUC. Toda la tefila. Aquí. No, pero que luego el diario es de la misma. Pero bueno, eso depende del Hazán. Si es sefaradí, si es ashkenazí, o sea... No, mejor, pero entonces, según el Shulchan Aruch, cuando dije Barjú, ya recibí Shabbat, y dice el Shulchan Aruch, y nosotros acostumbramos a recibir Shabbat cuando decimos Mizmor Shir Leyom Shabbat. Cuando decimos esas palabras, ¿qué dijiste? Mizmor Shir Leyom Shabbat, para el día del Shabbat. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que ahora estás en Shabbat. ¿Qué? Entonces, por eso, cuando yo digo Mizmor Shir Leyom Shabbat, es como decir Barjú, básicamente. Es lo mismo. Y por eso, en una comunidad, cuando en la sinagoga, aquí en un lugar como Israel, donde hay, Baruch Hashem, gran cantidad de sinagogas, entonces, bueno, de acuerdo a qué sinagoga voy, en los lugares donde hay una sola sinagoga y ahí, en el pueblo, en el momento que
que el Hazán dice Barjú, Zeu. O sea, todo el público y todo el lugar ahí tiene que dejar de hacer melajá. Ya se considera que se recibió Shabbat. Que lo que no dijo las palabras oficiales, ¿sí? Yo recibo sobre mí el Shabbat, pues, no dijiste esas palabras, pero de facto eso es lo que estás haciendo. Si dices Barjú, significa que estás en Arvit, y si estás en Arvit, ya estás en la noche, en el Arvit de Shabbat, y por lo tanto ya se considera para ti Shabbat y no puedes hacer melajá. ¿Qué? Y esta alajá es importante, ¿por qué? Porque se acuerdan que dijimos que hay ciertas cosas que se pueden hacer en Ben Hashmashot todavía, en el horario dudoso. ¿Se acuerdan? Hacer atmaná. ¿Sí? Hay ciertas cosas que hay que hacerlas antes de la Shekiah. Prender velas, ¿sí? Pero hay cosas que se pueden hacer en Ben Hashmashot. ¿Qué? Como Eruv Hatzerot, como atmaná, ¿sí? Envolver la olla para que se mantenga caliente. ¿Qué? Pero eso es cuando no recibí todavía Shabbat. Pero si ya recibí Shabbat, ¡zeu! Si ya recibí Shabbat, ahora también esas cosas están prohibidas. O sea, la halajá que estudiamos, que Ben Hashmashot, que entre la Shekiah y la salida de las estrellas, hay ciertas cosas que se pueden hacer, es cuando no recibí todavía oficialmente Shabbat. O sea, ni dije yo recibo Shabbat, ni hice Barjú, ni hice Mizmor Shir Yom Shabbat. Pero si hice alguna de las tres, ya para mí es Shabbat formal. Y por eso nada de lo que no se puede hacer en Shabbat se va a poder hacer desde ese momento en adelante para esa persona. ¿Qué? ¿Por qué? Porque recibir Shabbat Beferush significa que ya estás en Shabbat. Ya fe. Entonces hoy en día, como ya dijimos, como tenemos la costumbre de hacer Kabbalat Shabbat y de decirle Hadodí, entonces básicamente se agregó una cosa más que implica que recibo Shabbat. Entonces básicamente tengo varias cosas que implican que ya recibí Shabbat. Una, que lo dije yo mismo. Yo recibo sobre mí el Shabbat. Dos, que hago Mizmor Shir Yom Shabbat. Tres, que ya empecé Arvit, que dice Barjú. Y cuatro, que dije Lejadodi, voy Kala. Básicamente esas son las cosas que si no las dije todavía no estoy en Shabbat. Una de las cuatro. Una de las cuatro, ¿no? Si no hice alguna de estas cuatro cosas y todavía no es Shekiah, no recibí Shabbat todavía sobre mí, puedo seguir haciendo melajá. Si no hice una de estas cosas y ya es Shekiah, entonces solamente voy a tener permiso de hacer las cosas que se pueden hacer Ben Hashmashot. Atmaná, cubrir la olla, algunas cositas. ¿Qué? Y por supuesto que todo lo demás ya va a estar prohibido. ¿Por qué? Porque ya bajó el sol, ya se puso el sol. Pero si yo todavía estoy en Mamash en el día, ¿sí? Por supuesto después de Plaga Minjá, pero hice alguna de estas cuatro cosas, o dije verbalmente que recibo el Shabbat, o que hice Lejat Odi, o que hice Mizmor Shir Yom Shabbat, o que dije Barjú, con alguna de ellas ya oficialmente recibí Shabbat. Y afirmo que todavía es de día y la gente todavía está haciendo sus trabajos y sus melajot de Shabbat. Yo en lo personal no puedo hacer ninguna melajá. ¿Saben? Todo Batkan, señores. Pasar por
pasa algo accidentalmente, si pasa algo accidentalmente, tengo que preparar el corbán. No, digamos que el corbán solamente se trae cuando es seguro Shabbat. Sí, El horario del concepto no, por eso, cuando el seguro Shabbat, yo lo recibía y ahora ya... Usted lo recibió en el horario que todavía no es Shabbat para todos, no tiene que ser corbán. No, el corbán se trae únicamente cuando ya se hizo de noche mamás. Para todos. ¿Sí? No, tengo. Sí, yo tengo esto. Entonces, mañana sí. Eso es bueno porque son Ella se quise año ecuatoriano en ese caso. Hacer una comida en su casa. Y entonces igual que en la casa de vino no se pero es Cuando de nuestro la llama apasionada dentro del pecho amante, dentro se extinguirá, ya que solo por ti la vida me es ahora me voy otra vez a El día que me falte, le arrancaré la vida del celular. No, me arrancaré la vida del jardín. Yo sí decía, te arrancaré la vida. pero si me voy a Acho que isso daqui é teoneira. Ese hace lo que ubicaba a muera la vida. Sí, pero es... טוב, ¿esto está andando? de hecho no se paró. Está. No hay problema. Bueno, estamos en Masejet Brajot. Pero si cortar y iniciar la Sí, pero antes del Sí, luces cámara de acción, pero a ver.